Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a esta nueva charla en pantuflas. Hoy debería ponerme un poco mejor porque voy a hablar con un científico investigador del CONICET, pero estas charlas se tratan justamente de estar en pantuflas y hablar de todo un poco, así que me voy a quedar así. Mientras ustedes se van sumando, lo esperamos. A ver, espera, que tengo que fijar esto, todo es un lío la primera parte para mí, mientras agradecemos a los que se van sumando. Fabricio Ballarini se va a estar sumando, justamente él, en algún momento, a ver si lo vemos. Ahí está, me saluda. Momento, transmitir con Fabricio. Muy bien. Ahí vamos conectando. Mientras saludamos a todos. Hola Liliana, hola Fabricio, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Gracias por la comunicación. Pero por favor, tengo muchas ganas de hablar con vos. Me encanta la ciencia, la miro de lejos, soy solo un espectador. Y me parece aparte muy importante varios de las cosas que te escuché y que te leí en estos momentos de pandemia, de angustia y demás. Así que vamos a ir hablando un poco de todo. Si querés te espero a que acomodes Dale. bien el teléfono, que te veo ahí en Dale. la luz. Lo voy a apoyar. Sí, 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 tranquilo. Esto es así, Ahí en está. pantuflas. Sí, al principio viste que cuesta acomodarse. Sí, por eso, yo también, entre que fijo el comentario, que hablo con vos, que esto, que te conecto, pero bueno, una vez que estamos, estamos. Dale, buenísimo. Ya estoy. Muy bien, a ver, quiero partir de algo que me parece importante en estos momentos, más allá de que es Sí. importante durante muchos momentos, que es información es saber y Mm. algo que vos también te estás encargando de hacer, de curar la información, porque la fake news, lo que circula hoy en día, muchos, lo digo por experiencia, por mi familia, que muchos están mirando, les mando un beso, te mandan un montón de información que decís, che, esto no puede ser verdad, y te lo mandan decir por las dudas. Y eso creo que termina siendo contraproducente, ¿o no? Sí, a veces me gusta como tomar a los medios como no tan de manera crítica. Me parece que en estos momentos la noticia de la pandemia y la necesidad de encontrar información es de los medios, de la ciencia y de todo el mundo. Entonces, me parece que nadie estaba preparado para esta situación y de golpe nos tenemos que desayunar todos, tu mamá, tu papá, mi mamá, cualquier vecino de un montón de noticias porque estamos preocupados, o sea, y estamos muy atentos a encontrar algún tipo de respuesta a nuestras dudas y en ese afán, en esas búsquedas, empezamos a encontrar muchas preguntas, digamos, que disparan otras búsquedas y ahí los Claro. medios donde creo que quizás tienen un poco de falta de experiencia en analizar los criterios científicos. Entonces, creo que desde un lugar muy contemplativo en el ámbito científico, sabemos leer un trabajo, sabemos que la mayoría de los trabajos no son definitivos, o sea, que Claro. se leen entre comillas, que se necesita un consenso científico que dura un montón de años. Entonces, desde ese lugar, a veces si uno no está acostumbrado a leer eso, que es hiper recontra normal, o sea, si nadie está acostumbrado a leer papers, ¿por qué debería saber de un segundo al otro? Entonces, digo, esa comunicación a veces se hace muy directa y a veces los medios dicen, ok, el virus vive 3 horas y en el aire, porque hay un trabajo. Entonces, digo, desde ese lugar, a veces la cuestión de informarse mucho, si es algo que nos preocupa, nos puede estresar y eso sí está, o sea, eso sí es un peligro, digamos. Sumado al celular, al WhatsApp, a las fake news, Sí, sin querer apagar una luz, que es la única Dale, luz que tengo en vos la dale habitación. tranquilo. De Sí, sí, hecho, sumado a la sobreinformación, que vos lo que vos decís es totalmente cierto. O sea, una cosa es ver el noticiero en un determinado momento, o lo que es habitual, uno chequea determinados portales para estar claro, informado, para saber, y otra cosa es estar 24 horas, o sea, a mí me ha pasado, o sea, sabiendo que eso no sé si me pone mal, pero me pone muy alerta, o sea, de estar sistemáticamente refrescando información y sabiendo que la información realmente de un día para el otro, o sea, no se modifica, hay mucha información, pero lo sustancial, o sea, a mí me sucedió de familiares que me dicen,
leíste, por WhatsApp me mandan, o sea, leíste que la vacuna está en tal lado. Digo, realmente, si a vos te llega una cadena de WhatsApp, o sea, y si es algo tan importante, no te va a llegar por una cadena de WhatsApp, o sea, va a pasar un Claro. avión y te lo va a contar, pero no te va a llegar por una cadena de una cosa muy secreta. Y no va a estar en ningún medio, pero viste que uno elige creer en las conspiraciones más que, ¿no?, que en los datos muchas veces. Sí, 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 eso es algo de la naturaleza humana, o sea, nos gusta más creer en lo mágico porque lo mágico confirma, o sea, confirma una creencia, confirma lo que yo supongo, y creer en cuestiones científicas es un poco más tedioso, es un poco más molesto porque la ciencia tarda en confirmar las cosas y nunca te va a decir sí, es seguro. Te va a decir probablemente es lo que suponga. Entonces, ese ejercicio que tenemos los científicos de dudar tiene bastante mala prensa en la sociedad porque vos cuando te tomas un remedio, no querés que te diga el médico, y es bastante probable que funcione. Vos Claro. querés que te diga, che, quiero que funcione, o sea, Bueno, pero en realidad, en el el fondo hay estrés, probabilidades. claro, el estrés vino a barrer un poco con eso. No sé, cuando uno está estresado, tiene episodios de ansiedad, vos vas al médico y querés que te dé una pastillita y que te diga esto te lo Claro. cura. Y decís, no, te tenés que serenar, respirar. No, no, no me jodas, dame algo. Sí, 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 vos andá, hacés yoga, a mí me pasó, cuando tenía la Claro. presión alta me dijo, bueno, tenés que, bueno, no quiero hacer yoga es invertir un montón y bueno, pero sí, hay que hacer otras cosas como para poder bajar la ansiedad y sobre todo en estos tiempos en los cuales a uno se le limita mucho el radio de acción, o sea, por una cosa es Claro. decir, bueno, puedo controlar un montón de cosas o puedo cortar un montón de cosas, pero cuando estás encerrado en tu casa, o sea, ¿qué puedes cortar? ¿Qué puedes modificar? ¿A dónde te puedes reducir, no? Claro, Directamente. tal cual, sí. Ahora, Fabricio, lo que vos decís, claro, vos, científico, investigador, ustedes están en esto todo el tiempo. Ahora lo que pasa es que fue más al llano. Y lo que a veces te enterás de un estudio o una convención de científicos determinaron que ahora los más normales, por decirlo, no tan estudiosos, que no están en los papers y demás, vamos viendo eso dinámicamente. Tapabocas no, tapabocas sí, que se está probando tal medicamento que después no. Y antes, o sea, en una situación normal, de todo eso no te enterás en el camino. Claro, tampoco te enterás, o sea, yo una vez, hace poco hice como una reflexión, uso mucho las redes sociales como una cosa de pensar más Sí, en mí que en la comunicación. A veces necesito hacer esta introspección, pero si nosotros tuviésemos la oportunidad, o sea, por interés, de buscar todos los mecanismos que utiliza un tipo de cáncer, ¿sí? O sea, si nos pudiésemos a leer todos los papers hoy sobre cualquier tipo de cáncer, que hay un montón, nos angustiaría muchísimo saber todos esos claro. mecanismos, porque nos sentiríamos muy vulnerables. O sea, mientras vos estás vivo ahora, puede pasar azarosamente que un gen se mute automáticamente y empiece a desencadenar un montón de cosas. Y en ese sentido, ni los médicos ni uno está buscando esa información todo el tiempo. O sea, porque o sea, no te permitiría vivir. Entonces, Claro. ahora lo que estamos haciendo con el coronavirus es como de golpe empiezan a descubrir, bueno, ok, afecta a los pulmones. ¿Cómo afecta a los pulmones? Pero afecta a las neuronas y va por un nervio. Bueno, eso, si uno se pone a leer cualquier enfermedad, o sea, hay miles de vías que uno no conoce y que uno no tiene ganas de saberlas porque te puede generar mucha depresión, digamos. De hecho, cuando Claro. uno tiene una duda, lo mejor que te dicen es andar al médico porque sabe cómo procesar y explicarte las cosas. No te informes de una determinada manera haciendo buscar a Google porque te vas a comer la cabeza. No, Y aparte de una cualquier manera, síntoma es muerte en Google, ¿viste? No sé, te duele claro, un sí, poco sí, la sí, sí. cabeza y cáncer de la amígdala de no sé dónde y ya Claro, fuiste. sí, sí, sí. Entonces digo, en ese sentido es como que de golpe empezamos a descubrir que somos vulnerables. Y en realidad fuimos siempre vulnerables. O sea, todos los días que vos te ibas a dormir tenías las mismas probabilidades hoy de tener un montón de otras enfermedades. Lo que sí, una de las cosas más complejas es cómo modificar la conducta que conversaciones, juntarnos, o sea, hablar con un vecino de cerca, darnos la mano, darnos un beso, Claro. abrazarnos. Bueno, eso de golpe se cortó. Entonces, desde ese lugar, ¿viste? Nos angustia desde lo que nos genera nostalgia las cosas habituales. Y eso es raro para la humanidad. O sea, porque el virus como que termina siendo mella en las conductas humanas. O sea,
Claro. Es un virus que va a algo mental, ¿viste? Afecta los sentimientos, o sea, extrañar, lo cual es recontra loco. No hay otra circunstancia en la cual, o no hay otra patología en la cual te cuarte la libertad de ir a ver a tu mamá. Claro, a ver, todos sabemos que nos vamos a morir, eso es una realidad que nadie Sí, duda. O sea, pero no te despertás todos los días pensando que hoy te vas a morir, porque ahí tal cual, vivirías angustiado y acá está tal pasando, cual. bueno, hoy puede ser el día. Tal cual, ese es el punto. O sea, y yo creo que hoy tenemos que rescatar, o sea, hay muchas personas que están viviendo en situaciones mucho más complejas, o sea, hay que Mm, tener mucha empatía porque hay muchas personas, adultos mayores solos, o sea, hay gente con necesidades económicas, con necesidades claro, sociales, o sea, y hay que tener mucha empatía por esas personas, pero también hay que darse cuenta que es una modificación que va a tener el mundo de una conducta que no nos va a destruir, o sea, que va a modificar una conducta que teníamos, que probablemente, o sea, nos va a costar mucho, pero nos va a hacer mucho mejores. O sea, porque totalmente. vamos a comprender que la prioridad en la ciencia era importante, que la salud le estábamos dando poca bola, que quizás no valorábamos lo que, o sea, lo que era fundamental, que era verse. Entonces, que quizás no sé si era tan necesario viajar 2 horas por día para ir al trabajo, si lo podía hacer en Claro, mi casa en otros tiempos. O sea, empezamos a priorizar otras cosas, que el cambio climático era algo que le teníamos que prestar atención, ¿sí? Entonces, digo, es un llamado de atención, es un golpe a la humildad del humano que de golpe te dijeron, mira, no podés llevarte todo por encima. Y quizás probablemente va a ser muy difícil, va a ser un proceso bastante complejo, pero nos va a hacer mejores personas. O sea, hay más empatía, hay más vínculo. Nos dimos cuenta, yo tengo bastantes esperanzas, estuve muy preocupado al comienzo, previo a la ujú, cuarentena, porque venía leyendo los trabajos que estaban pasando en China. Me preocupaba que no se pueda contener que es lo que pasó, o sea, que no se pueda contener en claro. China. Pero hoy tengo muchas esperanzas, o sea, hay otros vínculos, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de los pares para ayudarnos, que esta no salimos solos, o sea, entonces hay más compañía con los vecinos, hay más muestras de solidaridad, entonces digo, si bien hay muestras de egoísmo, hay muestras de lo humano, porque es una conducta que tenemos, creo que podemos rescatar que es un llamado de atención y que en el fondo nos va a hacer un poco mejores. Me gusta, yo hablo 2 veces por día con distintas personas y están los pesimistas, la mayoría son optimistas, ¿no? Que de acá vamos a salir, hay que ver con qué costo, esto hablaba con el doc López Rossetti, dice, de acá al virus le vamos a ganar, tenemos que hacer todo lo posible para que sea con el menor costo posible de vidas humanas, lógicamente, y de todo, pero que le vamos a ganar. Y hay otros que dicen, el ser humano es así, cuando pase todo esto y lo que estamos hablando ahora y de que no sé, no vamos a ver a nuestro viejo, no nos vamos a juntar. Están los pesimistas, que va a volver todo atrás, y me gusta escucharte optimista. Y te escuchaba, te veía también en tus redes, en una charla que diste, que, bueno, vamos a desmitificar un poco el sentimiento del corazón, no es tan así, sino que el que siente las emociones vienen del cerebro. Sí, o sea, sí, a mí yo amaba la situación de dibujar un corazón y de Claro, mostrarle a otra persona que lo amaba, que la amaba porque tenía un corazón en el medio y en realidad el corazón no siente nada, o sea, hay que sacarlo te lleva de sangre al de cerebro, ese hay que darle jugador. el... Claro, lo único que hace el corazón es latir y viene de una cuestión de un pensamiento bastante antiguo que tenían los griegos, que lo que veían era que la persona cuando estaba enamorada, cuando estaba nerviosa, cuando corría, la única variable que le cambiaba eran las pulsaciones y las venas, se les Claro, hinchaban las venas. Entonces lo que dijeron es, ok, hay un fluido que está llevando información, entonces la psiquis, que hoy sabemos que pertenece al mundo de lo mental, digamos, las psiquis están en el corazón. Y a partir de ahí nos quedamos con esa idea que es fantástica, digamos, pero en realidad y que tiene bastante lógica, en realidad el que siente es el cerebro, o sea, a través de sus recuerdos, de sus motivaciones, de sus deseos, de los impulsos sexuales, de los hormonales, o sea, es el que genera esa sensación de estar enamorado y tener ciertas necesidades. El corazón tiene otros procesos fundamentales, obviamente, pero no tienen que ver claro, sí, con obvio. las emociones, digamos. Y te quería preguntar por el cerebro, las emociones, en medio de esto que la mayoría no lo hemos vivido, porque lo del 2009 fue distinto, fue menor. La gripe española creo que ninguno, alguno que tenga 100, pero tiene que tener 120 años para acordarse, con lo cual Sí, sí, sí. tampoco.
¿cómo funciona el cerebro? Ya que también te escuchaba hablar sobre los recuerdos, que muchas veces son cosas también inventadas, uno se va armando. En este momento, es como que es algo liso, es algo virgen para el cerebro en medio de todo esto, ¿o no? Sí, no es normal para nosotros vivir esta situación de estrés. Sabemos que las situaciones de estrés existen distintos tipos de estrés. O sea, hay un estrés bueno, entre comillas, o sea, que es el estrés que te genera motivaciones. O sea, cuando una persona, no sé, si a mí me decís ahora, Fabricio, ¿te querés tirar en paracaídas? O sea, en vez de estresarme bien, me voy a angustiar porque a mí me da mucho miedo, no me gustan las alturas, nunca me tiré en paracaídas y soy un cagón terrible. Pero para una persona que le gusta hacer eso le genera motivación, se va Claro, súper recontra excitar. Entonces, hay como un estrés bueno y un estrés malo. El estrés que te inhibe procesos y hay un estrés que te motiva, ¿sí? Y después, a nivel de firmeza o de duración, hay estrés agudos y hay estrés crónicos. El estrés agudo es cuando, no sé, de golpe recibís un llamado y te dan una mala noticia, ¿sí? Cuando estabas esperando es como una piña de estrés de claro, golpe, estamos habituados a vivir eso. Tipo, como te dicen, el dólar está a tal nivel, el riesgo bueno, país, hay eso desocupación. veía, claro. O sea, en Argentina, o sea, estamos acostumbrados a vivir miles de piñas de niveles de estrés. Pero después existe un estrés que es el estrés crónico. O sea, cuando ese estrés, en vez de ser agudo, se prolonga mucho tiempo, o sea, tenés un familiar en una situación muy crítica, estás pasando por una situación de angustia emocional, tenés a alguien que está, no sé, estás evocando siempre un recuerdo de una persona que, no sé, o la violaron, o tuvo a una situación de mucha violencia, o las personas que viven en situaciones de violencia. Ese Claro. estrés crónico que se prolonga por mucho tiempo es muy nocivo. O sea, es muy nocivo para nuestra forma de aprender, para nuestra fisiología. O sea, entonces, si uno vive esta situación de pandemia como una situación de estrés crónico, realmente estamos sumando un problema a un problema. Y una de las cosas que más afecta al estrés es el sistema inmune. O sea, cuando uno tiene estrés crónico, el sistema inmune, que es el que te protege no solamente del coronavirus, sino te protege de cualquier otro bicho que se te pueda meter en el cuerpo, baja las defensas. En ese momento, cuando baja las defensas, es que te enfermas de cualquier cosa. Entonces, lo que hoy necesitamos es primero, bueno, cuidarnos del coronavirus, pero por otro lado necesitamos no enfermarnos de nada. O sea, si pudiésemos estar durante un proceso X de meses sin enfermarnos, sería ideal. Entonces, digo, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que hoy nuestra preocupación no modifica la situación del coronavirus. O sea, que yo me angustie muchísimo todos los días no va a cambiar la situación mundial del coronavirus, ¿sí? Pero sí va a cambiar la situación personal que yo tengo en relación Claro. a la pandemia. Entonces, hay muchos consejos que da la psicología cognitiva, que es la psicología que más estudia a través de las evidencias y los experimentos, sobre personas que vivieron en entornos de encierro mucho tiempo. O sea, las personas que estuvieron en el espacio, las personas que están en bases navales, o sea, entonces o en bases en el Ártico. Entonces, desde ese lugar hay que tratar de entender que el proceso es largo, que hay que vivir el día a día, ¿sí? No hay que tener angustia por lo que ibas a hacer dentro de un mes en una situación real, porque eso no va a suceder y hacer foco te va a angustiar. Y que por otro lado, eso es una inversión, ¿sí? O sea, aunque no lo sientas como una inversión, es una inversión, ¿sí? Bajar los niveles de estrés hoy en situaciones de estrés crónico que estamos viviendo es absolutamente fundamental. Creo que la lucha que tenemos que tener es una lucha mental con el virus, ¿sí? Hay muy pocas probabilidades de que uno se enferme, realmente, ¿sí? O sea, a menos que no, se rompan los controles y que el país diga, O ok, de que sea salgan todos a la grave la calle. enfermedad. Y después también es baja la probabilidad, el porcentaje de que sea grave la enfermedad. O sea, todo puede pasar. Y recién Sí, hablábamos de los medios y del periodismo. Sí, hay una frase en periodismo que dice, noticia es el avión que se cae, no el avión que aterriza. tal Obviamente cual. eso va variando en las circunstancias y demás, pero también es aclarar esto, la tasa de recuperados que vi que vos en tus redes la mencionás mucho, porque también esto baja el estrés, baja el día a día. Nosotros también, yo estoy a la noche y nos gusta entrevistar a personas que se recuperaron. Ahora, que hay gente que la pasa mal, seguro. Que Absolutamente. Sí, el tema que es un juego mental que vos tenés que tener. Primero por superar la situación, por no angustiarte, pero también ese juego mental ayuda al contexto social, ¿sí? O sea, si vos
podés sobreponerte motivacionalmente a la situación, vas a confiar más en lo que te dicen, vas a hacer más caso a las recomendaciones, vas a darte cuenta que si bien la situación es seria, digamos, hoy está sano, ¿sí? Entonces, si vos Claro, mantenés los cuidados que te dicen, vas a estar sano por mucho tiempo, ¿sí? Y que por otro lado, digo, el juego que tenemos que comprender, ¿por qué es una cuestión de acá nos salvamos entre todos? Porque en realidad lo que genera realmente problema es el colapso de la cantidad de gente que de golpe puede necesitar el sistema de salud, ¿sí? O sea, obvio. si tenemos una tasa como la que hoy tenemos de un crecimiento muy lento de esa curva, el sistema de salud captura gente, la pone en recuperación, ¿sí? Mucha gente lamentablemente se va a morir, ¿sí? Pero va a ser la que menos se va a morir porque el sistema de salud va respondiendo y va liberando y va recuperando personas. No es lo mismo si ese sistema de salud se ve colapsado como pasa en Estados Unidos, en Italia, o en España, o en Francia, ¿sí? Entonces, digo, de esto nos salvamos entre todos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar cuenta que mi granito de arena es no contribuir a ese caos, ¿sí? Más allá Claro. de que yo me quiero cuidar. Pero es un cuidado colectivo que tenemos que tener. Entonces, desde ese lugar, creo que tenemos que activar mucho la empatía de ponernos en el lugar de las personas que están en situaciones más críticas, ¿sí? Si tenés Bueno, un abuelo, si tenés una tía, sí, llamalo, ¿entendés? obvio. Volviste a mencionar una palabra que te quiero preguntar, que es empatía, pero llevándote Hmm. a varios conceptos tuyos, de la ciencia o que siempre Sí, sí, mencionás. Por un lado, que las decisiones generalmente se basan en recuerdos, que sí. los recuerdos suelen ser distorsionados, que en una situación como esta también aflora el miedo, lo que hablamos recién, los tipos de estrés y la angustia. ¿En qué momento la empatía? Porque en situaciones límites vemos Sí, personas que aplauden a las 9 de la noche y ponen un cartel echando a los médicos del edificio, y vemos gente que le hace las compras al vecino, que sale. O sí. sea, la empatía también tiene un funcionamiento que es parte del cerebro, ¿o no? Sí, 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 absolutamente. O sea, lo que vos hiciste es un resumen muy bueno de que las decisiones que yo tomo, todo el mundo está tomando decisiones todo el tiempo, desde qué vas a comer ahora hasta dónde vas a ir a trabajar o no, qué cortar, qué apretar, o sea, si me baño ahora o en 10 minutos, o sea, todos vimos tomando esas decisiones. Y tomamos decisiones en vistas a las experiencias previas que tuvimos. O sea, si no tuvimos muchos aprendizajes previos, las decisiones van a ser por azar, ¿sí? Pero si ya sabes que fuiste tantas veces a ese lugar y tantas veces te respondió bien, va a ser de vuelta, ¿sí? El tema es que dentro de ese juego, los que modifican a la memoria son las situaciones de Sí, estrés, las situaciones de miedo. Entonces, cuando claro. tenemos mucho más miedo, nos ponemos mucho más alerta y tomamos malas decisiones. Entonces, es por eso que las situaciones cuando sentimos la sensación de sálvese quien pueda, nos volvemos mucho más animales, más instintivos, ¿sí? Entonces, mantener cierta cordura o mantener esa empatía de intentar ponernos en el lugar de otras personas nos hace un poco bajar a la tierra y decir, ok, para, no es una situación de caos total, estamos en una situación en la cual yo puedo controlar, o sea, no es la mejor, no, ¿sí? No es la mejor que yo quiero tener porque a mí me gustaría estar yendo a trabajar, pero Sí. dentro de eso, o sea, no tengo que tener miedo porque ese miedo desencadena estrés, ese estrés desencadena que vos tomes malas decisiones y esas malas decisiones no solamente te joden a vos, sino te jodes vos y al resto de la comunidad, ¿sí? Y ahora, también creo que influye mucho en las decisiones, no solo los recuerdos, lo pasado, sino el extenderla en el tiempo. Porque vos decís, uno toma decisiones todo el tiempo. Ahora, yo todavía no cené. Hmm. Cuando voy a cenar, si yo me plantease, bueno, lo que voy a comer ahora lo voy a comer para siempre, tardaría muchísimo más en tomar una decisión. Como Tal cuando cual. te vas a casar y el cura te dice, bueno, para siempre, y qué sé yo, por ahora, para siempre por ahora, pero vamos viendo, Sí, vamos sí, 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 renovando. sí. Tal cual. Entonces, en estas decisiones donde el miedo te hace creer que denunciar a tu vecino te va a hacer salvarte para siempre, terminás, ¿no? Como colapsado de estímulos. Claro, o sea, no hay muchas decisiones en la vida que sean trascendentales. ¿Sí? O sea, nosotros los humanos nos encanta creer que todas las decisiones que tenemos nos van a cambiar la vida, pero es muy poco cierto, ¿sí? O sea, todo el tiempo podemos Claro, ir modificando esas decisiones. Y esto pasa un poco lo mismo, o sea, lo que vos decís es absolutamente cierto, o sea,
hay que comprender que en esas mini decisiones tenemos que tener ciertos criterios para elegir, pero que no van a modificar sustancialmente el resto de nuestra vida y que estos meses o quizás este año o el tiempo que sea va a ser parte de una situación que vivimos y que va a pasar. O sea, tenemos que encontrar eh, tenemos que encontrar dónde, o sea, el objetivo es llegar a un determinado lugar, pero va a pasar, o sea, ya está Claro. estudiado, las pandemias, o sea, las pandemias, las epidemias, las enfermedades, ya tienen procesos que están estudiados y gracias a la investigación científica y médica sabemos más o menos lo que va a ir sucediendo. Entonces, hoy lo que no tenemos que tener es miedo, sí tenemos que tener mucha precaución, tenemos que hacer mucho caso, ¿sí? Tenemos que estar atentos a cosas que no estábamos atentas, o sea, parece una boludez, pero o sea, el barbijo, si vas a usar barbijo porque te obligan o porque crees que es lo mejor o porque el Estado te dijo que lo tenías que hacer y es un tema de salud pública, bueno, usémoslo. Y si lo vas a usar, usalo bien. O sea, no te Claro. jode meter la nariz adentro del barbijo porque si no, o sea, por algo te lo están diciendo. Entonces, digo, desde ese lugar, o sea, las sociedades que mejor le fue en esta lucha son las sociedades que más respeto tienen por la autoridad. Entonces, a nosotros un poco nos cuesta captar las normas y hacer caso. Por eso es un ejercicio atípico para los argentinos y para las argentinas, que es, ok, esto es salud pública, es como que te dicen, che, andate a vacunar que a vos te sirve. O sea, está estudiado que te sirve. Hacé caso porque es lo mejor que podemos hacer. Y además, por otro lado, una de las cosas más importantes que podemos plantear las personas que hacemos ciencia es que los científicos siempre exigimos y siempre nos quejamos en todo el mundo, o sea, es habitual esta queja de los científicos, no solamente de la cuestión de presupuesto, pero siempre nos quejamos que las decisiones políticas o relacionadas a la salud nunca están vinculadas con las evidencias científicas. Siempre decimos, son cuestiones emotivas, tal presidente o tal gobernador hizo una situación porque le convenía. Bueno, y esta vez, o sea, todos los estados, la ciudad, la provincia, el Estado Nacional, se pusieron al servicio de especialistas. Entonces, eso es una situación atípica para la Argentina. O sea, realmente es una situación atípica. Y las personas que están encargadas de tomar esas decisiones es gente muy, pero muy capaz, ¿sí? Entonces, piensen en la misma situación. O sea, hay gobiernos donde hay instituciones mucho más prestigiosas que las que nosotros tenemos, con científicos muchísimo más prestigiosos, con asesores muchísimos más genios, pero no les hicieron caso. Entonces, tenemos que tener cierta tranquilidad de que las personas que están tomando decisiones, que son los especialistas, los médicos, la gente que hace epidemiología, los virólogos, o sea, están dando buenas respuestas por lo menos en el área de salud. Entonces, desde ese lugar como ciudadanos tenemos que hacer caso a esas evidencias, porque es como, si vas al médico, bueno, anda para hacerle caso. Claro. Bueno, algo que mencionaba recién respecto a la información y demás, si bien no sabemos cuánto tiempo más va a estar la cuarentena, de qué manera, qué cosas se va a flexibilizar, sabemos que lo que nos gusta a nosotros como ciudadanos, ir al restaurante, al bar, al teatro, al cine, a la Sí, cancha, al recital, y va a ser largo. Pero lo bueno es que esto por ahora está dando resultados. Si bien sabemos también que va a crecer y demás, pero por ahora la buena noticia es que está dando resultados. sí, sí, sí. O sea, hay enormes evidencias que las medidas que se tomaron en todas las jurisdicciones del país, o sea, sin distinción de cuestiones políticas, y eso está bueno remarcarlo, dieron resultado. O sea, hoy la curva, o sea, nosotros teníamos el perfil en el cual cada 3 días la cantidad de enfermos se duplicaba. Hoy esa Sí. ventana se corrió a 14 o 17 días, o sea, la curva realmente se aplanó, ¿sí? Decir, ok, el mayor pico va a ser en mayo, o que el mayor pico va a ser en junio, o que quizás en julio, o que quizás el pico no va a ser tan grande, esa es una noticia espectacular, porque realmente si nosotros no hacíamos esto que nos está costando mucho, o sea, desde lo económico, Sí, desde sí, lo sí. laboral, desde lo sentimental, desde lo emotivo, pero si no hacíamos esto, la situación podría haber sido como la de Italia o la de Estados Unidos. O sea, hoy Estados Unidos está llegando a los 50.000 muertos en un mes. O sea, está duplicando la cantidad O de como la de muertos. Brasil, que Con la de empezó Brasil. hace poco, pero está mucho más descontrolada que acá. Sí, sí, sí. Entonces digo, en ese sentido, digo, ¿estamos haciendo un esfuerzo enorme? Sí. ¿Hay gente que la está pasando realmente mal? Obviamente que sí. Pero comparado a otros panoramas, el panorama argentino es muy alentador. Sacándote un poco de la pandemia, de la cuarentena y demás, pero
pero que todo en este tiempo se va relacionando. Respecto de los recuerdos y las decisiones, ¿cuánto podemos confiar en nuestros recuerdos? Nada. Nada. Cero. Sí, sí. A mí me encanta confiar en mis recuerdos porque son míos y yo los atesoro, Y pero los es tuneás probable un que poco, todo. ¿no? Sí, cuando uno cuenta una anécdota se da cuenta que lo va salpimentando todo el tiempo y le va agregando cosas y le pone condimentos para que sea más atractivo, pero en realidad la mayoría de nuestros recuerdos tienen un porcentaje muy alto de falsedad. No por una cuestión de que uno se quiera mentir, sino porque la forma en la cual guardamos recuerdos nos hace todo el tiempo actualizarlos. O sea, yo cada vez que evoco un recuerdo, lo traigo a la conciencia, es como que lo vivo de vuelta, entonces la próxima Sí. vez que lo recuerde, no voy a recordar el archivo original, voy a recordar la última vez que lo evoqué. Claro, son Entonces, los cambios guardados claro, en Word. exacto, o sea, todo el tiempo lo vas haciendo cambios. Y lo más loco, y para mí lo más flashero de todo, yo estudio la memoria, entonces no sé, lo cuento como algo fascinante, pero que es que esos cambios es como un archivo compartido, porque no solamente son cambios que vos haces, sino son cambios que hacen otras personas. Entonces, si vos haces una reunión y contás una anécdota y alguien te dice, che, mira, me parece que no era así, aunque sea Yo falso, ya estuve. está, te modificó, claro, te modificó el recuerdo, vos lo imaginaste y de golpe te lo cambió. Entonces, digo, a veces cuando uno dice, no sé, me acuerdo muchísimo, es exactamente así, bueno, tendemos que bajar un poco, tener un poco más de humildad y decir, no, podría ser así, pero quizás es distinto. ¿Es finita la memoria? Es decir, llega un momento donde vos vas recordando o aprendiendo o leyendo cosas nuevas y hay algo que se te va perdiendo porque vas agregando información. Es finita la memoria, sí, no tenemos una memoria muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero es finita, ¿sí? Lo que vos vas haciendo es generando redes de conexiones y desconectando otras y generalizando, ¿sí? Entonces, la rutina es la memoria que no guardás, o sea, uno no se acuerda de lo que hace de forma rutinaria. Ah, la memoria Entonces, RAM y la todas esas memoria cosas. ROM. Claro, o sea, eso todo el tiempo lo descartás, entonces recordamos, en realidad parece que tenemos una memoria enorme, pero recordamos pocas cosas, ¿sí? Recordamos lo que nos sorprende, lo que nos genera emoción, el resto de las cosas casi siempre se olvidan o se modifican esos recuerdos y nos damos cuenta que somos muy malos guardando información porque todo el tiempo estamos buscando artefactos tecnológicos para que nos recuerden cosas, o sea, las cámaras de fotos, sacamos un montón de fotos por eso. Bueno, eso te iba a consultar. ¿Cómo cambió nuestra memoria con el último siglo, siglo y medio? O sea, hablo ¿no? A nivel humanidad, donde antes era desde confiar en lo que uno decía y andás a ver, por ahí veías alguna pintura, llegó la foto, llegó mucho más adelante el video y mucho más acá el celular, donde yo me acuerdo cuando era chico, me acordaba de todos los teléfonos, o sea, hoy en día me acuerdo de teléfonos de hace 25 años que ya no existen, pero no me acuerdo el teléfono nuevo. O sea, ¿cómo se fue Claro. modificando la memoria a medida que va avanzando la tecnología? Sí, a medida que uno le deposita en la tecnología la mayor capacidad o sea, le das más de tu vida, o sea, pones la agenda, pones los recuerdos de las fotos, pones las canciones, pones pensamientos, o sea, tenés las redes sociales como para escribir pensamientos, lo liberás a tu cerebro de esa responsabilidad. Así que sí, se fue modificando el paradigma. De hecho, ya el paradigma de que el cerebro es un anexo o sea, el celular, perdón, es un anexo, lo dije al revés, pero Claro, fíjate. es más o menos. El celular es un anexo del cerebro, sí, o sea, absolutamente. De hecho, mirá, el otro día escuchaba una charla de un tipo que es un científico muy bueno que se llama Agustín Ibáñez, y decía algo que para mí era fascinante, nunca lo había imaginado así, pero cuando uno ve a una persona que está con un bastón, ¿sí? Y es ciego, o sea, vos te das cuenta que su ojo está en la punta del bastón. O sea, su bastón es su vista, ¿sí? Claro. Entonces, es un artefacto que usa para ver, ¿sí? El celular es exactamente lo mismo. O sea, nosotros estamos usando el celular como un artefacto para recordar, ¿sí? Entonces, digo, esa cuestión de que ya somos transhumanos, sí, realmente somos transhumanos. O sea, tenemos un montón de artefactos que nos ayudan a formar parte de los recuerdos, de las decisiones, de las emociones. ¿Y hay evidencia que eso nos sirvió para tener más espacio para otra cosa? ¿O nos Ah, esa, enganchamos? O tipo, bueno, esa, no, esa ya es, está.
Esa es muy buena la pregunta, realmente no lo sé. A mí, o sea, cada vez que yo libero cierta información, me creo que es para ser mejor, pero me parece que en realidad no es para ser mejor, sino es para hacer cosas que están vinculadas con el ocio o para estar más tiempo boludeando que para tener el tiempo más óptimo, ¿sí? Me parece que, o sea, el ejemplo más claro era el de un taxista sin GPS. O sea, un taxista sin GPS Claro, tiene la cabeza hiper recontra mega ocupada, tratando de recordar esa esquina. O sea, sabía todo, detalles. O sea, te hay decía un todo, o sea, esfuerzo, claro, había un esfuerzo mental enorme. Y de hecho, cuando se hicieron estudios sobre taxistas londinenses, se vio que la región de la memoria estaba en el cerebro, estaba mucho más engrosada, era más grande. Cuando el celular o los GPS volvieron o aparecieron en ese sistema, ¿por qué van a recordar todas esas cosas si tienen el GPS? Pero bueno, ese recurso no se puso en otro lugar, ¿sí? O sea, se perdió esa actividad. Entonces es bastante probable claro. que uno cuando cede, pierda, ¿sí? No es que la pone en otro lado, ¿sí? Entonces, digo, por eso a veces digo, está bueno conservar habilidades cognitivas que uno tiene, o sea, tratar de no depositar tanto tiempo en la tecnología. Yo tengo una memoria que no es, a ver, no es adrede, no la practico, pero no sé, me acuerdo de las fechas, siempre jorobamos con mis amigos, yo me acuerdo de la fecha de los cumpleaños de todo, me acuerdo, no sé, cuando cumple Keith Richard, cuándo se murió tal, pero porque la veo y me queda. Sí. ¿Existe esa memoria? ¿Existe la memoria fotográfica? ¿Hay distintos tipos de memoria o no? Sí, hay distintos tipos de memoria, hay una cantidad enorme de tipos de memoria, no existe una sola, o sea, por ejemplo, hay como dos grandes grupos, las memorias declarativas, que es la que vos decís, o sea, yo sé lo que estaba haciendo o yo sé algo que vos podés declarar, pero también existen las memorias no declarativas, que es aprender a caminar, a tocar la guitarra, a andar en Claro. bicicleta, eso es un tipo de memoria, es otro tipo de aprendizaje, entonces, digo, esas dos memorias son dos campos distintos que una tenés acceso porque la podés contar, pero la otra, o sea, si vos te dicen, ¿cómo caminás? Y no sé, o sea, en algún momento pongo un pie, hago equilibrio y camino, pero estás Claro. evocando recuerdos. El tipo, o sea, las personas que tienen más habilidades para algunas memorias, o sea, como yo no trabajo en memoria, la gente viene normalmente en alguna reunión, me dice, yo soy muy malo para recordar caras o soy muy malo, pero ¿tengo algún problema? No, probablemente, o sea, tenés Tendrás el habilidades problema para con la otra recordar. persona. Claro, no lo querés recordar. Pero hay cosas que a vos te deben llamar la atención en esa facilidad que hace que vos recuerdes y probablemente hayas elegido una profesión en la cual esa facilidad te sirva, digamos. O sea, te genere algo que esté vinculado a eso. O no, o sea, un valor medio inútil, pero digo, no es Inútil, que uno quedó tiene. viejo. Sí, sí, sí. En un momento eras un genio que sabía un montón de datos, hoy te gana alguien Es que como, googlea en un segundo. claro, es como recordar y que los periodistas deportivos de hace 20, 30 años te decían la Claro, formación de Holanda y no sé qué. Hoy en día es obsoleto, o sea, no sí, es sí, un sí, sí. valor extra, a menos que se corte Sí. internet. Sí, 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 ahí estamos todos desnudos. Ahora, ¿se puede trabajar con Sudoku, con esto? ¿Se puede trabajar el cerebro, el mantener activo? ¿Es el gimnasio del cerebro o no? O sea, sí y no. El Bien, cerebro no es un músculo, digamos, porque no es un músculo, pero sí entrenando al cerebro vas a rendir mejor en un montón de cosas, ¿sí? El tema es que lo que no se puede hacer o lo que no está muy estudiado, no se sabe del todo, es que no hay transferencia de esas cosas. O sea, si vos entrenás mucho a algo, vas a ser mejor en eso, ¿sí? Pero no significa que por hacer bien eso puedas ser bueno en otras cosas bastante parecidas. O sea, yo siempre uso el mismo ejemplo, pero que es bastante medio anacrónico y vintage, que es el juego del Tetris. No sé si alguno lo jugó, pero un momento te vendían el mm, Tetris, las caídas, como que era el juego de la mente, que te mejoraba, yo qué sé. Bueno, vos podés ser un genio en Tetris y cada vez que juegues al Tetris vas a ser cada vez mejor, digamos, pero en algún momento, o sea, llegás a tu casa y hay una mudanza y no decís, pará, déjamelo a mí, que yo soy campeón de Tetris, o sea, yo acomodo mejor las cajas en el baúl o me estoy yendo de vacaciones, déjamelo a mí que yo juego al Tetris. O sea, no podés hacer transferencia de algo que es bastante similar. Entonces, sí es un músculo, pero no todos los aprendizajes pueden hacer esa transferencia directa. Algunos sí, otros no. claro. O sea, y aparte he leído o he escuchado que si vos sos un experto en Tetris o en Sudoku, en un momento para volver a Sí. forzar tu cerebro tenés que cambiar.
Porque vos Sí, sí, después ya sí, le sacaste el ritmo al sudoku. tal cual. O sea, las personas expertas se confían en su experiencia y a veces pierden en esa actividad porque las personas que son más nuevas le ponen mucha más atención y más garra y a veces le pueden ganar a los expertos porque el experto ya dice, va, lo hago automáticamente. Sí, Ahora, en la charla que te escuchaba, ahogado en un mar de atención, era así, ¿no? Sí, ahogado sí, en el creo que mar de la sí. atención. No, que también nosotros, ¿cuántos años tenés? 40. 40, mira, pareces mucho más joven. Pero con lo cual, tú, cuando ibas a comprar discos y comprabas Sí, un sí, sí, disco, no sí. sé si te gustaba la música o qué, o veías una película, pero entre ir a comprar el disco, ponerlo en la compactera, nosotros ya somos de compactera, Sí. y me acuerdo que había discos que yo los ponía y no me gustaban al principio. Pero como de acá que me comprase otro disco iba a pasar mínimo 2 semanas o un mes. Lo escuchaba a fuerza de repetición. Hay discos que me encantan que en principio no. Hoy en día, con lo accesible que es todo, discos, películas en servicio de streaming, información en distintos portales y demás, perdimos la capacidad de atención. Perdimos la capacidad de atención y perdimos la capacidad de recordar esas cosas. Entonces, como hay tanta información y tenemos el cerebro tan activo a incorporar esa información, le prestamos atención a menos cosas, entonces guardamos menos información de eso. De hecho, lo que yo cuento en esa charla es que existen estudios donde se ve que los picos de información hace 10, 20, 30 años duraron mucho tiempo. Entonces salía una película y en nuestra cabeza esa película estaba un montón de tiempo. O sea, la hablábamos en el recreo, llegábamos a casa y la charlábamos, jugábamos a eso, y capaz que estábamos semanas jugando a una película, ¿sí? Claro, Hoy esas tendencias son muy espontáneas, de hecho. Entonces, al haber tantas series, o tantos juegos, o tantas películas, o tanta canción, o tanto disponible, o sea, es bastante más probable que en algún momento estés en ese pico o tu pico esté representado en algo que te gusta, pero también es mucho más probable que ese pico pase en un día y nunca más aparezca, ¿sí? Es por eso que los músicos de golpe la pegan y pasa 2 años siendo intrascendentes. claro. Una serie la rompe y a los 2 días sale otra serie, ya nadie la conoce, o sea, que dice, no, ¿qué estábamos viendo? Game of Thrones, o sea, se moría la gente y de golpe por verla terminó y apareció otra serie. Entonces, digo, en ese punto, esos trends o esas tendencias que existen son mucho más cortitas, ¿sí? Claro. Entonces, no sé si no disfrutamos las cosas, las disfrutamos de otra manera, ¿sí? Las tenemos en el tiempo, en el cerebro poco tiempo y las vivimos de otra manera. Probablemente las personas que sean más jóvenes van a incorporar o van a tener otras mentes, otra cognición que nosotros no tenemos. No sé si va a ser mejor o peor, pero va a ser distinto. Claro, nosotros en algún punto vivimos el cambio, pero hay mucha gente que hoy en día tiene 20 años y ya nació con un celular en la mano, o sea, cuando a los 5 años al menos ya estaba jugando con un celular. Sí, sí, sí. No, esas personas pueden ser más rápidas en esas búsquedas o en esas conexiones porque piensan de otra manera, pero no podemos comparar si eso es mejor o peor, es distinto, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un estudio ahora sobre comprensión lectora en formatos digitales, o sea, justo lo estamos haciendo ahora que hay mucha gente que está estresada y Claro, eh, se sabe, o sea, si yo agarro, no sé, a mi abuela, a mi mamá y les pregunto cosas, me van a decir, bueno, en nuestras generaciones leíamos más, ¿sí? Y realmente hoy, o sea, leíamos más y entendíamos mejor los textos. Hoy si preguntás en escuelas primarias, secundarias, universitarias, te van a decir que el déficit más grande es en la comprensión de texto, o sea, entonces cuando se hacen análisis de qué leen las personas más jóvenes, se ve que leen más. Lo que leen claro. es que leen distinto. O sea, no leen un texto súper completo, muy prolongado, sino que leen más en otras formas. Entonces, digo, no es ni mejor o peor, es distinto. O sea, piensan distinto, procesan los aprendizajes distintos, evocan los recuerdos distintos, y ese cambio de paradigma tecnológico, bueno, nosotros vivimos esta transición. Es bastante probable que ellos vivan otra transición, porque esos trends todo el tiempo van cambiando. ¿Y eso se ve físicamente en el cerebro? O sea, ¿hay una modificación que con una tomografía se ve o no? No, no, yo creo que son modificaciones de conducta. Yo no sé si hay algunos estudios comparando, porque es muy difícil
o sea, analizar a una persona, porque la persona tiene un bagaje de un montón de cosas. Entonces, cuando vos lo metes en un resonador, ves como un mar de actividad, no es que no piensan en nada y solamente piensan en eso. Entonces, información es bastante complicada. Pero, digo, son modificaciones de conducta. El cerebro nuestro no va a cambiar o no cambió desde los últimos cientos de años. O sea, lo que sí modificamos la conducta de otra manera. O sea, vivimos Claro. un poco más, pero conductualmente somos completamente distintos. O sea, una persona de hace 100 o 200 años tenía otro ritmo y hoy tenemos otro. No sé qué es mejor o peor, es difícil de compararlo, digamos. O sea, hoy vivimos más, Claro. pero vivimos más por otra cosa, no por, por eso. Quizás hoy la gente viva más estresada que una persona hace un montón de tiempo, pero capaz que una persona hace 200 años no vivía con, o sea, con los lujos que hoy tenemos y se moría mucho más joven. Entonces es difícil, no hay ni mejor ni peor, es distinto. Totalmente. A ver, para ir cerrando, así te libero. Dos cosas. Por un lado, ¿qué es ser un científico? Oh, qué bueno, nunca me lo pregunté. Me parece que ser un científico es ser un chico todo el tiempo. O sea, Qué bueno. a mí, cuando uno es chico, juega todo el tiempo a descubrir y se pone contento por descubrir cosas, imaginar, proyectar y corroborar que eso es cierto. Y creo que la ciencia tiene mucho de eso. O sea, tiene el conservar, el descubrir y el sentir que uno está jugando. Obviamente tiene cuestiones técnicas, tiene cuestiones aburridas, no, o sea, tiene un montón de cagadas que tiene cualquier laburo, pero te sentís que estás jugando. Entonces, si uno habla con un científico, con una científica, va a reconocer que hay un espíritu distinto en esas personas, un espíritu más juvenil, a nivel de curiosidad, o sea, somos curiosos de... De la edad de los por qué, viste que los chicos en un momento Claro, te exponen a los padres, pues, no, ¿y por qué? Y ahí empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues decís, wow, ¿cuántas preguntas hay que claro, son bueno, lógicas? lo más hermoso que tiene la ciencia es que te permite seguir preguntándote. O sea, hay muchos trabajos que no te permiten, Claro. por cómo son, no te permiten hacerte muchas preguntas y lo más fantástico es saber que las preguntas para nosotros son las que nos movilizan. O sea, a mí no me gusta tener respuestas. O sea, a mí me angustia tener respuestas. Yo lo que quiero es tener nuevas preguntas. O Bueno, sea, en un momento se separó la filosofía de la ciencia, pero siguen teniendo muchas cosas en común que me imagino que es esto que está diciendo. La filosofía sí, tampoco tiene respuestas. sí, amo la filosofía y amo la ciencia, o sea, es parte de exactamente lo mismo. Tenemos la necesidad de hacernos preguntas, o sea, las preguntas nos mantienen vivos, querer saber nos mantienen vivos, o sea, si nos morimos mentalmente cuando ya no tenemos más cosas que saber. Entonces, digo, lo único que podemos hacer las personas que tenemos cierta posibilidad de comunicar las virtudes de la ciencia es decir eso, o sea, acercarte a la ciencia o acercarte a tu curiosidad, o sea, te mantiene en otro ritmo y no hay que ser Caminando, ningún ¿no? Te genio. mantiene O sea, en sí, movimiento. la ciencia es para todas las personas, las preguntas son para todas. Creo que es algo que tenemos que aprender a disfrutar y en estos momentos en los cuales estamos encerrados y empezamos a privilegiar cosas que no privilegiábamos, está bueno privilegiar hacerse preguntas. O sea, descubrir cosas a cualquier edad es fascinante. Yo hago una boludez en Instagram los domingos que le pregunto a la gente que me cuente cosas lindas y a mí me pone contento porque la gente está descubriendo cosas que eran habituales. O sea, descubrir el Claro. atardecer, descubrir el balcón, descubrir una flor, descubrir qué plantar, descubrir la germinación, descubrir que puedo estar con mi hijo. Entonces, digo, de ese lugar estamos descubriendo cosas y en algún punto espero que eso, dentro de la cagada que es, perdón la Sí, sí, palabra, el sí. coronavirus, nos haga descubrir que somos un poco mejores. ¿Pediste perdón por el coronavirus o por cagada? Por las dos cosas. Y para cerrar, muchos preguntan, bueno, a ver, ya que estamos en aislamiento y demás, ¿qué recomendás que leer? Mucha gente que le gusta, que es curiosa o que tiene ganas de empezar, ¿qué recomendás? Así, para los llanos, ¿no? Para los que estamos de este lado, no me refiero a decir, No, en para mí, para Argentina, el... sí, en Argentina hay mucha gente muy buena comunicando ciencia, muy buena. Hay cuentas de Twitter que hoy son fundamentales. Me parece que tenemos que informarnos en la medida justa con los medios de comunicación, con Twitter, con las redes sociales, informarnos 15, 20 minutos, media hora y después vivir otras cosas, buscar otras noticias, buscar otras salidas. Y hay gente que hace cosas increíbles. Pedro Bekenstein tiene libros hermosos. Hay
un investigador que es virólogo, que era, de golpe está siendo muy requerido, que se llama Carva, que es una persona también que lleva la ciencia a otro lugar. Nora Barr, siendo Sí. periodista, pero periodista científica, está haciendo, creo que está haciendo la gran diferencia del periodismo argentino, y también nos está enseñando a las personas que intentamos contar ciencia cuál es la rigurosidad. Así que creo que hay un montón de cuentas que uno puede seguir, hay un montón de páginas o sea, cuentas de YouTube en Argentina y en el resto del mundo. Creo que la curiosidad es para cualquier persona, no hay que ser ni un genio, solamente hay Obvio. que tener ganas. Y siempre digo, hay una satisfacción hermosa que es desde descubrir cuando vos eras muy chiquito que encastraste algo en ese agujero, el cerebro te dispara un pico de dopamina que te hace sentir placer. Esa cosa hiper recontra básica la podés generar en cualquier momento de tu vida. Entonces, es un hermoso momento de descubrir que entendiste algo. O sea, te hace sentir Claro. totalmente distinto. Entonces, digo, cualquier persona a cualquier nivel tiene que sentir el placer de poder entender. Y eso, digo, es un valor que tenemos que rescatar, que el sistema educativo se debe prolongar porque está bueno entender. Yo sé que debes haber visto la cantidad de mensajes que hubo recién, recomendando REC, Sí, yo vi recién pasar uno. que es tu libro. Sí, es un libro que ya regalo, o sea, las editoriales después de un tiempo tienen Te la dan cuestión. sí, Claro, te dicen, prendemos fuego 10.000 libros y te los regalamos, así que yo los fui a buscar, y hay muy pocos libros en las librerías, así que casi siempre yo hago como una suelta de libros y le cuento a la gente que voy a estar en una esquina o en la puerta de la radio. Yo trabajo en Vortex y sí. viene un montón de gente y yo regalo ese libro, y tenemos otro libro también para regalar que se llama Educando al Cerebro, que es un proyecto colectivo. Así que cuando termine esto, prometo juntar a mucha gente. Vamos a estar Desde mi lugar a de muchos metros de privilegio distancia. te pido REC, Dale. así Sí, que sí, guardame. me encantaría tener tiempo y dinero como para mandárselo a la gente, pero bueno, es un libro que tiene unos años. A mí me gusta mucho porque cuenta un poco el trabajo de un científico, es como medio un diario de viaje de mi Claro. doctorado. Y bueno, me costó mucho porque no soy escritor, pero bueno, es lindo tener un libro en la mano. Obvio. Y, y bueno, agradezco a la gente que le gustó y que me lo hace saber. Así es. Mira, acá pagan el envío. Bueno, después te escribo, Fabricio. Después hablamos. Che, me encantó la charla, me encantó todo Igualmente. el optimismo, ¿no? Porque es importante bajar un poco, ¿no? Esta ansiedad que hablábamos y saber que si respetamos las normas, que a veces como sociedad nos cuesta, pero hay que respetarlo, lavarse mucho las manos, usar el tapaboca, usarlo bien, si te lo vas a poner no te lo pongas acá, abajo, arriba, y tener paciencia que los resultados están siendo buenos y que va a pasar. Sí, sí, hay que ser optimistas. O sea, hay que ver que no todo el mundo, no todas las personas que se contagian se mueren, que el porcentaje Claro. es bastante menor, que si el sistema de salud está funcionando, es más probable que uno se recupere, y que dentro de todas esas cosas, creo que este virus espantoso nos va a hacer mejores. Muchas gracias, Fabricio, por tu tiempo. Un gustazo, loco. Igualmente, hablamos. Chao. Chao, chao. Muy bien, ahí pasó Fabricio Ballarini, científico, investigador del CONICET. Un montón de temas tocamos, así que lo pueden volver aquí en arroba, volver a ver, aquí en arroba Radio Mitre. Queda esta charla, mucha gente le gustó, pueden compartirla, pueden volver a escucharla, y aguantar, a tener paciencia, a cuidarse, a cuidar a los otros, que esto va a pasar. Chao, nos vemos mañana.